nosotros los que llevamos quizás más tiempo estudiando la palabra de Dios, siempre encontramos en ella novedades. Aunque usted la haya leído una y otra vez, usted vuelve a encontrar, porque es un tesoro, es una maravilla que el Señor ha dado, porque es de Dios, es la carta de Dios al hombre, como también, ¿no es cierto?, es inspirada por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo a cada uno nos revela, nos habla y nos enseña. Y yo sé que usted conoce este personaje. Hay un personaje que mostró un gran ejemplo, una gran entrega a Dios. Es un varón. No quiero que los varones se sientan de que otra vez le van a hablar. Yo voy a hablar a los hombres y a las mujeres, ¿verdad? Y que este varón tiene tantas cualidades que nosotros podemos cada día seguir aprendiendo de él. Y voy a hablarles acerca de Job. Y usted sabe lo que dice la Escritura. No lo dice él, no lo dice otro hombre. Ni siquiera lo dice su esposa, lo dice Dios. Y vamos a ir a Job capítulo 1, del versículo 1 al 5. Dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Cierre sus ojos, vamos a orar. Oh bendito Señor, cuán grande eres tú. Estamos frente a tu palabra, una palabra poderosa, una palabra que ha sido inspirada. Es una palabra, Señor, que este libro fue escrito, Señor, muchísimos años antes, Señor, que se escribiese la Escritura. Pero podemos ver, Señor, tu poder para conservarla y la inspiración que hay en ella. Yo te pido que en esta tarde podamos estar atentos, sujetos nuestros pensamientos, Señor, y que, Señor, intencionalmente podamos meditar en ella y tomar la enseñanza que tú nos has preparado para darnos hoy. Te bendigo y te doy gracias, Señor, y ayúdame a poder hacerlo bajo el poder y el sometimiento al Espíritu Santo. Amén. Bueno, nosotros aquí vemos un hombre muy próspero. Y a veces pensamos que la riqueza y una buena familia nos darían una vida feliz. ¿Cuántos de nosotros pensamos: ay, si yo fuera rico? Ay, si yo tuviera tanta plata. Bueno, aquí vemos que este hombre tenía todo eso. Tenía todo lo que nosotros sí quisiéramos tener. Pero la pérdida que él tuvo y el dolor que vino en su vida nos impactan. Cómo él vino, ¿no es cierto? Y los 2 primeros capítulos nos hablan de un sufrimiento que quizás nosotros no podríamos soportar. Nosotros en esta era, en este tiempo, somos muy delicados. Como dicen por ahí, que somos la generación de cristal. No se les puede tocar. Pero aquí vemos a un hombre valoroso. Y para aquellos que ante el más pequeño problema preguntan rápidamente: ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué yo? Pero también podemos respondernos: ¿por qué no? ¿Por qué solamente le puede doler al de allá, al de acá?
No estamos libres, hermano. No hay ningún decreto en la palabra de Dios de que tú y yo no vamos a pasar por dolores. Todo lo contrario, el Señor Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. Pero no teman, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. Yo estoy estar con ustedes en el momento que ustedes más me necesiten. Entonces, al leer este libro nosotros podemos aprender como Job aprendió. Nosotros aprendemos con él. Entonces, vamos a ver. Nosotros tenemos una información que los protagonistas no tenían. Estaba siendo probado. Él no tenía respuestas. Tiene mucho cuestionamiento él. ¿Y quién no? ¿Quién de nosotros cuando estamos pasando por un dolor, por una pena, por una enfermedad, por una crisis matrimonial, una crisis económica, no nos preguntamos por qué? Y el Señor no se enoja por eso. Y vamos a conocer un poquito. ¿Qué sabemos de Job? Que vivió en los mismos tiempos de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y él existe de que se diera la ley, el orden a los sacerdotes como líderes religiosos. En los días de Job, la cultura que él tenía era que el padre de familia era el líder religioso. El padre era el que tomaba, ¿no es cierto?, el liderazgo para dirigir a sus hijos hacia Dios. Y Job optaba como sacerdote y ofrecía sacrificio a Dios para pedir perdón por los pecados de él y de su familia. Esta primera versículo nos lleva a una imagen maravillosa. ¿Cómo lo ve a usted a Job? Yo lo veo de rodillas. Yo me lo imagino un hombre totalmente entregado a Dios, comprometido con Dios. Y yo quiero decirle algo. Él no tenía un libro donde aprender como usted y yo tenemos la Biblia. Él no tenía una iglesia donde congregarse, donde le enseñaran la palabra. ¿Ya? Él no tenía un pastor donde ir a preguntarle y hacerle las preguntas que sinceramente él las tenía. Cosa que usted y yo tenemos. Tenemos libros de autoayuda, ¿no es cierto? Tenemos respuestas. Hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es maravilloso, Dios mismo en nosotros. Entonces, este hombre, yo lo considero que es un hombre perfecto, dice la palabra. Lo estamos leyendo. Dios lo dice, era un hombre perfecto y recto. Muchas características, temeroso de Dios y apartado del mal. Esas son lo que la Escritura nos dice acerca de este varón. Yo no sé si Job alguna vez supo. No sé si él se enteró de que Dios pensaba esto de él. No lo sabemos. Pero yo creo que algún día sí. Dios le va a hablar. Podemos ver nosotros que era un varón, ¿no es cierto?, que se apartaba del mal. Perfecto. ¿Hay en la tierra hombres perfectos? Nosotros decimos que no. Porque estamos, ¿no es cierto?, débiles al pecado, pero para Dios, Él lo ve perfecto. Él lo está diciendo. Entonces, Él actuaba y Él pedía perdón tanto por él, por su familia. Esto no significa de que Él no pecara. No significa que Él andaba con una aureola y apartado, ¿no es cierto? No. ¿Y qué se dice? ¿Qué dice, no es cierto? Que Él era un varón de carne y hueso. Normal, un hombre normal. Por lo tanto, estaba sujeto, como dice el libro de Santiago, a pasiones. También estaba sujeto a tentaciones, como toda persona lo es, semejante a las nuestras. Y vivía, dice, en Uz. Uz dice que es una parte oriental de Arabia. Eso también nos da seguridad de que esto es verídico.
No es una historia. Había una vez una historia. Había por ahí un hombre. No, aquí nos habla de que él vivía en Uz, un lugar al oriente de Arabia. Entonces, esto. ¿Y qué significa su nombre? Dice que según el hebreo es lo más parecido, es hostilizado. ¿Y fue hostilizado Job? Sí, ¿verdad? La otra era hostilizador, pero yo creo que la más certera es hostilizado. Él era un hombre bueno, cabal, es decir, íntegro, perfecto y recto. Característica que hoy día se ven muy pocas, muy pocas. Y esto es lo que dice la palabra. Y como lo dice la palabra, lo debemos de creer, que es verdad. ¿No es cierto? Entonces, dice, vamos a ver en Job 9:20, como yo les decía, no es que careciere él de pecado. Sí los tenía. Dice, si yo me justificare, me condenaría a mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Él reconocía que pecaba. A todos de nosotros nos cuesta reconocer que pecamos. Nos cuesta reconocer que nos equivocamos. Pero aquí está Job diciéndonos, no, yo soy pecador, yo me equivoco. Al respetar los mandamientos de Dios, mire lo que lleva el respetar y obedecer los mandamientos de Dios, nos llevan a la perfección. Por eso dice que era hombre perfecto. Porque en sí no era perfecto, pero sí el buscar, el acercarse a Dios, lo hacía ir en perfección. Igual que nosotros. Nosotros igual buscamos al Señor, lo intentamos, ¿no es cierto?, de alejarnos del mal, de renunciar a muchas cosas, porque vamos en un camino de perfección. A diferencia de nosotros tenemos la ayuda de Dios. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, cosa que Job no lo tenía. Era recto en su conducta para con Dios y los hombres, fiel a su palabra y constante en sus propósitos. Fiel a su palabra. Hoy en día la palabra de las personas nos vale, porque al rato cambian de parecer. Por eso aparecieron las notarías, ¿no es cierto?, donde tienen que ir a hacer un papelito para que tú y yo cumplamos. Pero aquí dice que este hombre valía su palabra, fiel a lo que él prometía. Varones, damas, tu palabra tiene que ser el sello de tu vida. Si tú sí es un sí, me dice la Escritura. Tu sí sea un sí o tu no sea un no. No, es que parece, que no sé, es que cómo. Tenemos que aprender a ser personas de palabra. Amén. Gracias por los que están comprometidos. El temor de Dios reinaba en su corazón. Era el principio que regía toda su conducta. Imagínense la convicción que tenía este hombre. No había nadie ahí que lo vigilara. A veces los hijos tienen a los padres, ¿verdad? No, cuidado, ¿qué pasó? Pero él era un hombre temeroso de Dios. ¿Sabe cuándo llega el temor de Dios a nuestras vidas? Cuando tenemos la convicción de que Dios está presente. Cuando tenemos la convicción de que Dios nos está mirando. Cuando tenemos la convicción de que Dios nos oye. Cuando tenemos peticiones, perdón, que me escuche Dios, que me escuche Dios. Pero cuando estamos enojados diciendo palabrotas, pensamos que Dios no está presente y sí está presente. Está presente cuando estás contento como cuando estás triste y cuando estás enojado. Job tenía la convicción de que Dios estaba presente. Por lo tanto, era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal.
Y por eso él tiene este título de ser perfecto. Era piadoso, temeroso de Dios, sincero en su religión. ¿En qué sentido? De que lo que hago, lo hago de verdad. Religión a veces está mal evaluada en el sentido de que se hacen repeticiones. Se hacen, es que voy. ¿Usted sabe por qué viene aquí? ¿Alguien me puede decir por qué usted llegó acá? Ya, por necesidad. ¿Qué? Por amor. Yo vengo por amor a Dios. También por necesidad. También por consuelo, por ánimo, por fuerzas. Pero la principal motivación debe ser porque amo a Dios. Porque Él ya me ha dado muestras de su amor. Él ya nos ha bendecido, lo que decía nuestra hermana en la lectura bíblica. Nos ha dado salvación que ninguno de nosotros la hubiese podido ganar. Ningún mérito, nada, ningún sacrificio podríamos llegar a agradar a Dios. Él lo dio por Jesucristo. Y dice que Él nos ha coronado de favores y misericordia. Y yo me siento muy amada por Dios. Y usted tiene que sentirlo, creerlo. Y que Él nos tiene tanta buena. Él nos tiene buena, nos ama. Sin que nosotros hayamos hecho algún mérito. Porque alguien nos trajo, nos empujó, o una tristeza, un dolor, una enfermedad, algo nos trajo a acercarnos a Dios. Pero así por sí solo, no necesito. Pero Él nos amó y nos buscó. Él nos rodea. Personas que dicen, hoy me encontré con una evangélica, después fui al otro lado, había otra hablándome. El amor de Dios nos rodea porque Él nos ama y que Él quiere ayudarnos. Entonces, Él era sincero en lo que Él hacía, lo hacía de todo corazón. Su trato con Dios se apartaba y respetaba los mandamientos. Era recto en su conducta para con Dios, pero también con los demás. Y eso a veces nos quita fuerza porque no tenemos buen testimonio. Somos medios mentirosones. Engañamos, decimos una cosa y no la hacemos. Pero este Job dice que su conducta confirmaba su fe. Por eso era recto. Por eso era perfecto para Dios. Qué maravilloso este ejemplo, hermanos y hermanas. Dice que era ante los hombres y también el temor de Dios reinaba en su corazón. Y era el principio que regía su vida. Job decía, yo tengo temor de Dios. Yo respeto a Dios. Por eso mi vida se rige por eso. El saber, hermanos y hermanas, que Dios está presente. Acuérdate, cuando estás enojado o enojada, Dios está ahí. Que nos detenga el temor y el respeto a Dios. No voy a decir esto, no voy a hacer esto, porque el Señor está aquí. Job tenía esa convicción. Tenía esa convicción, hermano, esa relación poderosa que él tenía. Hombres extranjeros que no tenían el conocimiento como el pueblo de Israel, porque todavía no se daban las leyes. En otro ejemplo, yo les hablaba de Abraham. Esa convicción que el Señor le dijo, sale, y salió. Nosotros tenemos que confirmarnos. Pastor, ¿usted cree que es así? ¿Por qué no creemos? No queremos perder la comodidad. No queremos perder, ¿no es cierto?, muchos beneficios. Pero el Señor nos va a sacar a cosas mejores. Y no hay gozo más grande que obedecer a Dios. No hay gozo más grande que estar en su voluntad, haciendo lo que Él nos dice. Entonces el temor de Dios reinaba en su corazón. Era el principio. Odiaba la idea misma de hacer el mal. Por eso se apartaba del mal. Vamos a leer Proverbios 8:13.
Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco, decía el proverbista. ¿Están estas cosas en nuestro corazón aborrecidas? ¿Sí, el temor de Jehová? Si yo temo a Dios, voy a aborrecer el mal. Voy a aborrecer la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Nosotros creemos que cuando estamos diciendo, saliendo sapos y culebras, Dios no está. Sí está. Cuando estamos escuchando lo que no conviene, también Él está. ¿Qué ven los ojitos? El Señor también sabe. Y tú sabes. Por eso dice que el temor, cuando yo tengo temor, no voy a ver esto, no voy a escuchar esto. Que el Señor nos ayude. Porque si Job lo pudo hacer sin tener tanta herramienta, nosotros no tenemos justificación. ¿Sabe que lo hacemos? Porque nos gusta. Somos seducidos por aquellas cosas. Que el Señor nos ayude. Y Proverbios 16:6. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Es usted temeroso de Dios? Va a ser fácil apartarse del mal. No va a tener que andar la mamá ahí con una huasca. No vayas para allá, no vayas para acá. Y si es un adulto, solo va a poner los límites en su hogar. Job era piadoso aún siendo próspero. Es difícil que un rico, dijo el Señor Jesús, entre a los cielos por su riqueza. Porque entra la vanagloria, ¿no es cierto? Yo no necesito. Ahí está la contradicción, que siendo un hombre rico era piadoso. Entonces, la prosperidad de Job añadía nuevo brillo a su piedad y le deparaba mayores y más numerosas oportunidades de hacer el bien. Cuando tenemos dinero, tenemos riqueza, ¿sabe para lo que es? Para dar, para ayudar, para apoyar. No es para llenar los graneros, porque se secan los graneros si tú no das. Hay que sacar y tirar la semilla. Hay mucho donde dar. Entonces, para Job, en su riqueza no estaba su fuerza, estaba en el Dios que él servía. Entonces él podía dar, podía sembrar, podía compartir, dar, pero también él podía dar trabajo. ¿Se acuerdan cuántos animales tenía? Todo esto más todo esto. Y de varias clases. Pero él, su fuerza estaba en su Dios. Y le daba brillo su corazón a sus posesiones para ayudar, ¿no es cierto? Y dice que el número de hijos era perfecto. A nosotros nos faltaron 2. Dice que el número perfecto eran 7. Y tenía 3 hermosas hijas que daban testimonio aún en eso de la bendición de Job. Ese era el número perfecto. El varón oriental, su orgullo era tener hijos. Tener a quien, ¿no es cierto?, dejarle o trabajar. Y para los enemigos también, pues. Salía el padre rodeado de los cabros. ¿Quién se iba a atrever contra ellos? ¿Verdad? Estaba. Era de gran consuelo para Job ver a sus hijos seguramente casados. Vivían en sus propias casas, verlos prosperar en sus negocios y compartir con sus hermanas, invitando a sus fiestas, correspondiendo y verlos con buena salud. Dice, ¿no es cierto?, que sus hijos ya estaban casados, por eso cada uno tenía su casa. ¿Verdad? El que se casa, casa quiere, dice. Y ellos tenían una comunión y eso traía consuelo y gozo al corazón de Job.
Y eso trae consuelo y alegría a todos los padres, ¿verdad? De que los hijos ya estén, han formado familia y hay algo muy bonito, que se lleven bien entre ellos. Eso trae gozo a los padres y verlos prósperos, verlos que tenían sus fiestas, seguramente eran sus fiestas de cumpleaños, y los orientales hacían fiestas, pues, de 7 días. ¿Sí? ¿Se acuerdan en el libro de Esther, el Asuero? Hartos días. Esa era la manera de festejar. Usted no lo haga así, haga todo el día nomás, porque no estamos en las condiciones económicas de Job. Si no, vamos a quedar muy, muy en desventaja económica. Dice que la alegría de Job era verlos en armonía, sin pelear ni diferencia. Pero la preocupación de Job era el estado espiritual de sus hijos. Él estaba muy preocupado. Y ahí volvemos otra vez al corazón temeroso de Job. ¿Y si mis hijos han ofendido a Dios? ¿Y si ellos han tenido un pensamiento, han dicho una palabra en contra de Dios? Entonces, ¿qué hacía él? Tenía un santo celo de que nadie de su descendencia ofendiera a Dios. Ofrecía sacrificios. Los orientales tenían un altar, ¿no es cierto? Una cosa con piedra donde ellos, ¿cuáles eran los sacrificios? Ofrecían animalitos. Los quemaban, ¿no es cierto? Primero los mataban y luego los quemaban en un sacrificio, queriendo agradar a Dios por los pecados que se pudieran haber cometido. Pero esos animalitos apuntaban a que el día iba a venir el Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo. Imagínense, Job, con su poca información, lo estaba haciendo bien. Estaba ofreciendo sacrificios. Y obviamente tengo por la certeza de que Job le predicaba y le enseñaba a sus hijos. Que él conversaba con ellos y los llevaba a la reflexión. Hijo mío, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con ella? Y luego, ¿no es cierto?, él aplicaba la oración y los sacrificios como un sacerdote. Así nosotros deberíamos comportarnos los padres, orando por los hijos, porque no sabemos el futuro de ellos. No sabemos lo que van a enfrentar los hijos. Estábamos la semana que estuvimos de vacaciones con mi esposo, con la familia, algunos de ellos, y nos quedamos solos y pusimos un programa en la televisión que era un festival. Están de moda los festivales del sur. Y aparece el humorista. No era muy conocido, no me recuerdo su nombre porque tampoco es importante. Y él aparece y él empieza a conversar. ¿Y cómo están? ¿También? Sí, sí. Ya, nos vamos a ir suavecito, dijo, porque hay niños. Vamos a censurar esto, vamos a irnos limpiecitos. ¿Sabe qué gritó el público? Y había el niño. No, sin censura, gritaban. Tú dices, ¿en qué estamos? Esa es la sociedad, me imagino, del mundo. Me imagino que usted no es así. Que usted cuida los oídos, los ojitos de sus hijos. Si eso nos está diciendo aquí. Que Job cuidaba la vida espiritual de sus hijos. Él estaba temeroso, él tenía miedo que sus hijos hubiesen pecado. Estaba aterrado de que sus hijos ofendieran a Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. En esto nosotros podemos ver a un hombre santo. Un hombre totalmente santo. Que él se guardaba, pero él también quería que su descendencia no ofendiera a Dios. Y esto es conocer a Dios. Cuando tú te apartas, cuando tú te limpias. Sí, pecamos, ofendimos. Perdón, Señor.
cuentas cortas. Te ofendí, Señor, perdóname. Me equivoqué, soy torpe. Necesito, Señor, que tú me ayudes. Eso es sinceridad. Y no decir, no, sí, ya pasó. Pasó nomás, ¿por qué? Porque es el trato con el Dios Todopoderoso. Todos nosotros somos responsables de nuestra familia. Necesitamos imitar a Job. Necesitamos, porque tenemos más responsabilidad, tenemos la Escritura. Usted puede leer aquí lo que a Dios le ofende. Aquí mismo en Proverbios nos habla de que hay 7 cosas que a Dios le desagradan. No le voy a dar la cita para que la busque, si tiene interés. Tenemos y debemos de ser santos. Porque dice, porque nuestro Padre que está en los cielos es santo. Hoy día hay una corriente, hermano, una corriente terrible de maldad, de violencia, de ordinariez. Yo le decía a mi esposo, oye, ¿te imagináis la imagen que da Chile al mundo? Porque, ¿no es cierto?, se jacta nuestro festival al mundo. Y es cosa de escuchar a los humoristas nomás. Yo le vi a una persona que buscaba en un diccionario para entender los modismos de los chilenos. Decía, ¿qué es lo que están diciendo? Y él buscaba, por decirle algo, ¿qué significa echarle la foca? Usted y yo lo sabemos, ¿cierto? Echarle la niña al otro. Pero los extranjeros no lo saben. Imagínate cómo se ha transformado el vocabulario. Y pura inmundicia. ¿Quién es más inmundo tiene más éxito? Y a veces están los cristianos ahí, con las inmundicias que los otros cuentan. Señor nos ayude, hermano. Porque nosotros pertenecemos a un Dios santo. Y donde usted y yo debemos de poner los límites. Si no, esto no. Y parece que las mujeres son las peores. Las humoristas, digo yo. Tenemos y debemos ser santos. No tenemos excusa. No podemos, ay, pero que aquí, que allá, porque somos campeones para justificarnos. Y echarle la culpa al otro. No, es que el otro no apagó la tele. ¿Por qué no la apagaste tú? Nosotros debemos de cuidar nuestro entorno familiar. Y digo hombres y mujeres. Si no lo hace el uno, lo hace el que lo haga el otro. Para cuidar nuestra descendencia. Para cuidar la bendición de Dios. Por eso a veces, ay, ¿por qué esta cuestión no me sale? ¿Por qué me pasa allá? ¿Por qué me pasa allá? Porque no somos sinceros con el Señor. Debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas. No hay excusa. Vamos a leer Hebreos 12:14. Aquí el Señor nos está hablando algo bien serio. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Tú eres salvo? Sí, por supuesto. ¿Va a ir al cielo? Sí, por supuesto. Pero hago lo que quiero. No hay un cambio. Hermanos, el único que puede hacer cambio es el Señor. Haciéndonos, teniendo la convicción, el dolor de haberlo ofendido a Él. Porque todo pecado primero ofende a Dios. Y hay pecados que uno comete y que nadie supo, pero sí lo supo el Señor. A veces tú puedes decir cosas contra alguien, como dicen normalmente, tirarle payotazos, tirarle palabras. A lo mejor la persona no se dio ni cuenta, pero el Señor sí lo supo. Sí supo por qué lo dijiste. Vamos, cuidado. Aquí hay una sentencia, podríamos decir, que dice que sin santidad no podremos ver a Dios.
¿Es serio esto del pecado? Sí. Tenemos que apartarnos. Tenemos que limpiarnos. Los tiempos son malos. Yo creo que ninguno de los que tenemos un poco más de edad pensamos ver toda esta maldad. Y la Escritura lo dice, que en los últimos tiempos iba a ser aumentada la maldad. Ahora la vida no vale. Un disparo y listo. A veces ni siquiera le roban nada porque no tenía nada. Pero solamente por hacer daño. Pensando que ellos son ley. Pero hay una ley superior. A nadie se le va a escapar el Señor. Todos tendrán que presentarse delante del trono de Dios. Y usted y yo también. Sí tenemos el mejor abogado, nuestro Señor Jesucristo. Y por Él somos salvos. Pero cuidado, hermano, que el Señor nos ayude a poder apartarnos. Usted lea esos primeros versículos. No le estoy dando mucha tarea. Y vea usted, Señor, ayúdame a imitar a Job. Este hombre que tuvo el mayor sufrimiento que hombre humano puede tener. Pero ¿sabe lo que él dijo? Job 1:21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esto lo dijo ¿cuándo? Cuando se habían muerto todos sus hijos y había perdido todo lo que tenía. Aquí estamos en presencia de un hombre santo y de un hombre que sabe adorar a Dios. Nosotros queremos todo al tiro. Queremos todas las respuestas. ¿Y por qué, pastor? ¿Y por qué pasó allá? ¿Y por qué pasó acá? Si los líderes tampoco tenemos todas las respuestas. Pero él dijo, nada tenía y nada tendré cuando vuelva. Pero que él dice, Dios es mi Señor. Jehová es el Señor de mi vida. Que Él haga como Él quiera. Esto no es fácil de decirlo, hermano. No es fácil cuando tú estás sufriendo. No es fácil decirlo cuando estás con problemas terribles. Pero él tenía una relación tan poderosa con Dios que él pudo decir, sea el nombre de mi Dios bendito. Me someto a tu voluntad. Esto es, ¿sabe cómo se llama esto? Adoración. Esto es adorar a Dios. Es someterse a su voluntad. Aunque no tengas todas las respuestas. Aunque no sepas por qué sucedió esto. Aunque no sepas si es una prueba o es una disciplina. Sea el nombre del Señor bendito. Que podamos, hermanos, nosotros ser hombres y mujeres santos. Hombres y mujeres que nos apartemos del mal. Conscientemente, intencionalmente. No algo light, ¿no es cierto? Sí, puede ser. Deben de haber los cambios. Buscar el rostro del Señor. Porque sin su ayuda no se puede. Por eso Job pudo soportar todo el dolor que le vino. Porque estaba en comunión con Dios. No hay otra fuerza. No hay un medicamento, hermano. No hay ninguna fuerza que te pueda ayudar más el tener comunión con tu Dios. Y cada mañana doblar tus rodillas y decir, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a no pecar. Ayúdame a no ofenderte. Ayúdame a cuidar mi familia. Ayúdame, Señora, a ver lo que mis hijos hacen, a conversar con ellos, a hacerlo entender. Yo doy gracias al Señor porque
Yo a los 19 años conocí al Señor. Venía de una escuela católica, comprometida, no solamente de nombre. Yo estaba comprometida porque tenía un llamado, tenía un apego a Dios. Pero no tenía la enseñanza, la doctrina de llevar un hogar y de llevar hijos. Y solo Dios me enseñó en mis días de enseñanza con los hijos. Él me enseñó a enseñarles a ellos a amar a Dios, a que fueran agradecidos, a que vieran cómo el Señor nos bendecía. Pasamos carencias, sí. Tuvimos la escuela de aprender a ordenar los recursos. Aprendimos, ¿no es cierto?, a que el Señor suplía cada día nuestras necesidades. Y ellos fueron creciendo y fueron viendo la mano de Dios. Y eso yo le doy gracias al Señor. Porque Él me ayudó a poner la palabra en sus tiernos corazones. Y ahora ya hombres, ellos saben lo que tienen que hacer. En una oportunidad vino una dama y me dice, oye, bien patúa porque me tuteó al tiro. Dice, oye, ¿cómo tenía estos cabros aquí? Tenían 13, 14 años. Yo le dije, no, solamente les enseñé a amar a Dios. Ninguno de ellos vino obligado. Sabían y saben a quién sirven. Saben que no hay otra fuerza, no hay otro poder que los pueda ayudar hoy, que los ayudó en el pasado y que los ayudará en el futuro. Para todos nosotros, hermanos. Nosotros no sabemos qué pasará mañana, pero sí nos da la seguridad que nuestro Dios estará con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Vamos a orar. Señor,